Te voy a pedir que te pongas de pie y allí donde estés, ores conmigo. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque tú siempre eres fiel, porque hasta el día de hoy tú has cuidado de nosotros y tú sigues cuidando de nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que prepares la tierra de nuestro corazón para que tu palabra pueda caer y dar el fruto que tú quieres que lleve. Espíritu Santo, quita toda distracción, quita todo pensamiento que nos impida escuchar tu voz. Gracias porque tú estás aquí, porque tú nos estás hablando el día de hoy en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Pueden tomar su lugar. Muy bien. Dice Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, así. Leo en la Nueva Traducción Viviente. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Esta es la escritura sobre la que voy a estar hablando el día de hoy, y espero que hayas puesto atención porque dice algo muy importante y ahorita poco a poco lo vamos a ir viendo por partes, ¿sí? Nosotros sabemos que la realidad en la que vivimos, el mundo en el que nosotros existimos prácticamente, es un mundo donde el dolor ocurre muy frecuentemente, de hecho demasiado frecuente. El dolor, los problemas, la desilusión, las decepciones. ¿Cuántos han experimentado ese tipo de situaciones en su vida? Amén. Creo que todos hemos podido experimentar de alguna manera dolor, angustia, tristeza, algún tipo de fracaso. Y es porque el mundo en el que vivimos, esto es lo más común. De hecho, si a alguien le va bien, es un caso extraordinario. No es común que a una persona le vaya bien. Y de hecho, ni nosotros le creemos. Luego, ¿qué pensamos? Algo malo debe haber hecho para que le esté yendo bien, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que a una persona le vaya tan bien o le resulten sus planes. Sí, frecuentemente hay crisis. Y digo, solo prende las noticias, quédate 10 minutos viéndolas y te vas a sentir frustrado por el resto de tu día. ¿Sí? Un problema en esta ciudad, un problema en este estado, la violencia ha aumentado, viene crisis económica, van a cerrar empleos, se van a ir maquiladoras, etcétera, etcétera, destrucción. Y luego quizá vuelves tu mirada a tu familia y te das cuenta que tu familia no está en una condición muy distinta, ¿no? Ves que hay peleas, que tu pareja y tú no tienen una buena relación, que tus hijos no te quieren, que ni el perro te quiere, ves que todas las cosas van de mal en peor. Entonces dices, ¿a dónde miro? ¿No? Bueno, esto me hace a mí preguntarme ¿por qué esto es tan natural, tristemente? ¿Por qué las cosas malas es lo más común que sucede en la vida de las personas? Bueno, hay una posible explicación y es que en esta explicación se dice que las condiciones materiales forman la forma en la que nosotros pensamos. ¿A qué me refiero? La forma en la que nosotros hayamos sido criados, el lugar donde nosotros hayamos nacido, va a determinar cómo pensamos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos movemos. Lo voy a decir con otras palabras. Si tú naciste en México, vas a hablar español. Obviamente, ¿no? Si hubieses nacido en Estados Unidos y vivieses allá, ¿qué idioma hablarías? Inglés, ¿no? Si hubiéramos nacido allá en Francia, ¿qué idioma hablaríamos? Francés. Bueno, si en tu casa a tu papá, a tu mamá le gustaba mucho escuchar un tipo de música, lo más seguro es que a ti también te guste ese tipo de música. Si tu familia decide que X equipo deportivo es el mejor, muy probablemente tú dirás, sí, ese es el mejor equipo, y tú le dirás a tus hijos, ese es el mejor equipo, ¿no? Y vas heredando estas enseñanzas y poco a poco vas replicando la misma vida de tus antepasados. Y bueno,
¿Qué es lo que sucede? Cuando nuestros antepasados toman malas decisiones, cuando se vive de una forma que lleva al fracaso, quizá inconsciente o consciente, nosotros replicamos ese estilo de vida. Y empezamos a replicar las actitudes que hacían nuestros padres y sin saberlo nos vamos encaminando también al fracaso. Ahora, imagínate que cada uno de nosotros tuvo experiencias duras y entre todos juntos construimos un mundo difícil. Y este mundo lo heredamos y las generaciones lo van heredando y lo van heredando. Y por ejemplo, si una familia, si ninguno de tus padres o ancestros pudo durar 50 años casado, quizá tú pienses que tú tampoco vas a durar. Si alguien en tu familia murió joven y de cierta enfermedad, quizá tú pienses que también vas a morir de esa enfermedad. Si nadie en tu familia pudo cumplir sus sueños, pudo tener una carrera, pudo poner un negocio, pudo siquiera leer toda la Biblia, tú quizá pienses que tampoco puedes ser capaz de hacerlo. Y este pensamiento es el que nos lleva a vivir en el mundo en el que estamos, ¿sí? Y en este tipo de situaciones, donde lo más común es aceptar la realidad triste y sobrevivir, es un acto de rebeldía atreverse a soñar. En un mundo donde lo más común es aceptar lo que te tocó y quedarte ahí, cuando tú te atreves a soñar y cuando tú le crees a Dios y tú puedes pensar, ¿y si mi vida puede ser distinta? Cuando tú piensas, ¿y si mi matrimonio no tiene que terminar en fracaso? ¿Y si yo sí puedo tener una familia plena? ¿Y si yo sí puedo ser distinto a mis padres, a mis amigos? El simple acto de atreverse a creer que es posible vivir distinto es un acto nuevo. Es la puerta de un nuevo camino. Y este tipo de situaciones es lo que ocurre. Y en el texto que leímos al inicio, el cual empezaba: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, se escribió en una época muy dura, ¿sí? El pueblo de Israel pasó por una de sus peores épocas en toda su historia. Esta época es conocida como el exilio. Ahora, a lo mejor te has dado cuenta que hablo mucho del exilio en varias de mis prédicas, pero es que es un tema que a mí, la verdad, me encanta aprender y me encanta saber lo que pasó en esa temporada. Porque en una de las épocas más oscuras para el pueblo de Dios, en una de las épocas donde más problemas, donde no se veía oportunidad, donde parecía que todo iba a seguir de mal en peor, fue también una época donde se atrevieron a soñar. Fue también una época donde ellos encontraron una identidad. Y esto nos muestra a nosotros que no importa nuestra realidad, cuando le creemos a Dios y podemos refugiarnos en Él, podemos hablar vida aún en medio de la muerte. Podemos decir, mi vida va a ser distinta porque Dios está conmigo. Esta época, el exilio, fue una época muy dura para el pueblo de Dios. Si no es que la peor época de su historia. Y partiendo de esta época es donde quiero contar una historia, ¿sí? Apenas es la introducción, no es cierto. Pero quiero contarles una historia. Y esta historia se llama El Mesías, el rollo y la silla. Dí conmigo, El Mesías, el rollo y la silla. Parece título de libro de Harry Potter o película de Harry Potter, ya sé, pero me gustó este título: El Mesías, el rollo y la silla. El pueblo de Dios estaba enmarcado por una realidad dura, por un tiempo difícil, donde si iban a comer ni siquiera estaba asegurado. No podían tener la certeza de que iban a tener alimento para sus vidas, no tenían la certeza siquiera de que iban a vivir el día siguiente, porque había crisis y había problemas. Pero esta situación que llegó a envolverlos no sucedió nada más porque sí, ¿no? Fue consecuencia del pecado del pueblo de Dios. Principalmente dos cosas. Número uno, de su infidelidad al Dios de Israel. Ellos empezaron a adorar a otros dioses. Y número dos, las injusticias que se cometían unos a otros.
Empezaron a esclavizarse unos a otros, empezaron a abusarse unos a otros, empezaron a practicar corrupción, a aprovecharse de la gente más vulnerable del pueblo. Infidelidad a Dios e injusticia llevaron al pueblo de Dios hasta este momento duro y difícil. ¿Y cómo podemos resumir qué era lo que ocurrió en esta época? 3 cosas. Número 1, ellos fueron expulsados de su tierra. De Jerusalén, de la tierra prometida que Dios les había dado a través de Moisés, a través de Josué. Ellos habían sido expulsados. Número 2, su templo, el único lugar donde la presencia de Dios estaba, fue destruido, fue quemado, no quedó nada. Y número 3, la presencia de Dios, del Dios de Israel, o la Shekinah, los había abandonado. Estas 3 cosas enmarcaban la realidad que el pueblo hacía frente: la expulsión de su tierra, la destrucción del templo y el abandono de la Shekinah, o la presencia de Dios de ellos. En este momento de crisis, en este momento de oscuridad, podemos pensar que no hay otra alternativa y podemos entender ese sentimiento de que todo se ha perdido, porque quizá te encuentres hoy en una situación similar, o quizá no una situación tan dura, pero hay una desilusión en tu vida, hay una desilusión en tu corazón, y es muy fácil perderse en el dolor. Cuando pasan los años y ves atrás, dices, había varias formas de salir adelante, pero cuando estás en ese momento, parece que no hay salida. Parece que la oscuridad es lo único que hay y que nada bueno puede salir de ese momento. Pero cuando la oscuridad te envuelve y el fracaso se convierte en el alimento diario a tu alrededor, podemos creer que no hay otro modo. Podemos interiorizar esa realidad y decir, sí, fracasé y yo soy un fracasado. Perdí y yo soy un perdedor. Me abandonaron y yo solamente voy a vivir en soledad. Pero no tiene por qué ser así. No interiorices la realidad que hay a tu alrededor. No hagas tuya la enfermedad, no hagas tuya la muerte, el abandono, porque no fuiste diseñado por Dios para vivir así. En este tiempo de oscuridad, todas las cosas te van a decir, no creas, no tengas esperanza, no sueñes. Pero cuando le crees a Dios, nuevamente, tú puedes soñar. Y regresando a nuestra historia, Israel en este momento duro y triste, en este momento pasó algo increíble y se levantaron soñadores. Diga conmigo, soñadores. Cuando solo había destrucción, se levantaron personas que se atrevieron a soñar y a decir, las cosas pueden cambiar. Un nuevo día de luz puede llegar a nuestro pueblo, puede llegar a nuestra vida y todo puede cambiar. Y bueno, estas personas, estos soñadores, fueron conocidos como profetas, los profetas de Dios. Uno de esos profetas, no sabemos si fue uno o fueron varios, escribieron estas palabras: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar. Y empiezan ellos a declarar lo que ellos querían ver, lo que ellos querían que fuera distinto. Y si no conocemos la situación que se estaba viviendo, pudiéramos pensar que escribieron en un momento de alegría. Están hablando de liberación, están hablando de restauración, probablemente estaban muy felices, pero no es cierto. Ellos estaban en un lugar que era todo lo contrario. Y es difícil hablar vida en medio de la muerte, es difícil hablar sanidad en medio de la enfermedad, pero los profetas de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, se atrevieron a soñar. La tentación será muy llamativa y te dirá, no sueñes, no creas que puedes ser mejor que tus padres, no creas que tu vida puede cambiar. ¿Cuántas veces lo has intentado? Y mira, sigues fracasando. Pero el día de hoy quiero decirte, cierra tus oídos a esas palabras, cierra tu mente a esos pensamientos, llévalos cautivos a la cruz de Cristo, porque tú puedes creer en Jesús que hay algo nuevo y que hay algo grande y extraordinario para tu vida. No abraces esa realidad para tu vida.
cree para ti y cree para tu familia. No tienes por qué replicar los mismos errores, no tienes por qué replicar los mismos fracasos. Un nuevo día amaneció, un nuevo tiempo de gracia se abre el día de hoy sobre tu vida. Donde todos renuncian, mantente firme, aunque seas la última persona de pie. Donde la gente abandona todo intento, donde la gente se da por vencido, mantente de pie. Cuando entras a la escuela, a la primaria, tienes que pasar 6 años para que te den tu certificado de primaria, ¿cierto? ¿Y cuánta gente entra? Y aunque es la primaria, mucha gente no sale, ¿no? Ni se diga de la secundaria, preparatoria, universidad. Poca gente es la que puede lograr salir. ¿Cuánta gente ha empezado proyectos? ¿Cuánta gente dice siquiera, este año voy a leer la Biblia? O quizás dices, este año voy a ir al gimnasio, este año voy a ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo. Pero no pasa mucho tiempo cuando te das por vencido. La diferencia es que los hombres, las mujeres que trascienden, permanecen en la línea. Cuando todos dejan de orar, tú sigues orando. Cuando todos dejan de creer, tú sigues creyendo. Cuando la gente aceptó su realidad y dice, mi familia fue un fracaso, yo voy a ser un fracaso, intenté cambiar y no lo pude hacer, cuando ellos se rinden, tú di, renuncio eso, rechazo esa realidad para mi vida, declaro bendición para mí, para mis futuras generaciones, porque en Dios fuimos liberados para tener una vida abundante y una vida plena. Entonces, quiero repetirlo, donde todos renuncian, mantente firme, aunque seas la última persona orando, aunque seas el último de pie, porque a través de ti Dios va a traer sanidad y restauración. ¿Sí? Ahora, seguimos en nuestra historia de Israel, ¿no? Lo perdieron todo, era un tiempo difícil. Hombres y muy seguramente mujeres se atrevieron a soñar, fueron conocidos como profetas y declararon estas palabras. Ahora, a mí me gustaría narrarlo así. Fue en un tiempo muy oscuro, en un lugar donde el dolor gobernaba y era rey, cuando un profeta o un grupo de profetas se atrevieron a soñar con un día de luz. Y si su realidad había sido expulsión de su tierra, destrucción del templo y el abandono de la Shekinah o presencia de Dios, ellos soñaban con el día de luz donde todo eso sería revertido. Y lógicamente tendrían lo opuesto, regresarían a su tierra prometida y la presencia de Dios retornaría permanentemente con ellos. Pero lo más importante, sus pecados también serían perdonados. Ellos soñaron con ese día, cuando su realidad cambiaría. ¿Qué ves a tu realidad? Habla lo contrario. No tiene sentido. La gente pensará que estás siendo ridículo o que perdiste la razón, pero cree en Dios. Camina en las promesas que Dios te ha dado. Abrázalas y habla fe en medio de la duda. En la profecía que se escribió, la primera parte dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, aquí hay un detalle que necesito explicarte, y es que cuando Dios creó al ser humano, el ser humano fue diseñado para vivir en una armonía con Dios, para portar el Espíritu de Dios, para hacer la imagen y semejanza en la creación de Dios y representar a Dios. Pero el ser humano constantemente vive en desobediencia. Digo, no tienes que irte tan atrás, simplemente, ¿cuántos de aquí son padres, madres? ¿No? ¿Cuántas veces sus hijos los desobedecemos? Bastantes, ¿no? Ahora imagínate a gran escala, ¿cuántas veces la humanidad desobedece a Dios? Pues bastante, ¿no? Entonces la humanidad se alejó de su diseño original y Dios puso una restricción. ¿Cuál restricción es esa? Bueno, Génesis 6, versículo 3 dice, hablando Dios, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. Ahora, en otras traducciones o viéndonos más al original, lo que Dios dice es que su espíritu, que originalmente iba a morar eternamente o indefinidamente en el ser humano, ya no moraría indefinidamente.
Y a partir de ahí, cuando leemos la Biblia, que hombres y mujeres eran llenos del Espíritu Santo, era una llenura momentánea. ¿Sí? Digo conmigo, momentáneo. Vemos grandes personajes como David o Débora, y la Biblia es clara, el Espíritu vino sobre él e hizo esta acción. Pero luego este personaje la regaba o hacía algo equivocado, porque el Espíritu no permanecía indefinidamente sobre los seres humanos, porque Dios había puesto esa restricción. Entonces los profetas empiezan a imaginar un futuro donde no solo ellos regresarían a su tierra, sino donde esta persona pondría fin a la restricción que Dios había puesto. Y esta persona diría: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque portaría indefinidamente el Espíritu de Dios y reconciliaría nuevamente al género humano con el Espíritu de Yahvé o de Dios que se había alejado. Sí, eran inspirados, pero momentáneamente, no tenían el Espíritu indefinidamente. Leyendo esto, pues vemos que los profetas soñaban demasiado. O sea, está bien que sueñes con regresar, está bien que sueñes que la presencia regrese, pero soñar tan alto, creer que una persona poseerá indefinidamente el Espíritu Santo, quizá alguien les dijo: ¿no crees que es suficiente? ¿No crees que te estás exagerando? Cuando conoces quién es tu Dios, cuando sabes que tu Rey es el Dios del universo, tú sabes que no hay un límite para tus sueños. Cuando te das cuenta quién es Dios, que te creó, que te formó, que desde el vientre te escogió, que te llama por tu nombre y es tu Padre, sabes que no hay un límite para lo que le puedas pedir. Sí, para los padres terrenales, para los jefes de tu trabajo, para tus amigos hay límites, hay cosas que no les puedes pedir, pero no para Dios, porque Él es tu Padre. Él es tu Padre eterno y sus recursos son ilimitados. Entonces, ellos escriben esto soñando demasiado y ¿sabes dónde escriben sus palabras? En rollos, ¿sí? Rollos, allí lo escriben, y estos rollos quedan sellados y son reconocidos como sagrados, porque son palabras de un grupo de soñadores y porque había una fe de que algún día Dios contestaría todo eso. Naturalmente pasó el tiempo, estos hombres murieron, pero las palabras quedaron escritas en esos rollos. Pasaron 50 años y nada había pasado. Pasaron 100 años y nada había pasado. Pero vámonos 400 años después. Todavía al parecer nada había sucedido. Eran nuevas generaciones las que vivían, pero sabían que las cosas no estaban tan bien. Sabían que Dios no los había perdonado porque ellos no eran libres. Sabían que la presencia de Dios no había retornado por completo porque ellos seguían siendo esclavos de otros pueblos. Sabían que algo no estaba bien. ¿Sabes? El enemigo y las circunstancias te van a hacer desanimar, pero no olvides que tu Padre Celestial tiene promesas para ti que Él va a cumplir. Y donde la gente abandona, tú cree, permanece fiel y algún día, sin que te des cuenta, sin que lo esperes, Dios te va a encontrar y la respuesta a tu promesa te va a hacer frente y vas a estar agradecido con Dios por haber esperado. Bueno, pasó el tiempo, 400 años después. Durante este tiempo, ¿sabes qué hacían los judíos, el pueblo de Israel? Semana con semana se reunían en su especie de iglesia, que es una sinagoga, y leían las palabras sagradas, leían el Espíritu del Señor, se sentaban y hablaban de aquel día. Durante mucho tiempo esta fue una práctica que se convirtió en algo frecuente, semana a semana, cada sábado en la sinagoga iban, leían, se sentaban y esperaban, y esperaban, y esperaban, ¿no? A veces es muy fácil cuando ves que Dios le responde a otras personas, creer que no le importas a Dios. Quizá tú tienes una oración, tú has permanecido en la línea, no te has alejado, pero empiezas a ver que Dios empieza a contestar peticiones de gente a tu alrededor. Y ves que Dios bendijo a él, que Dios está dando fruto a esa familia, que hay un rompimiento en la vida y hay otra tentación que es fácil de abrazar.
vas a creer que no le importas a Dios. Sí, claro que Dios le contestó eso a esa persona porque pues Dios lo ama más. Yo que me la paso orando, que estoy aquí, Dios no me ama. ¿Qué estoy haciendo? No, se me hace que realmente Dios no me ama. No estás solo. Escucha, aunque no tengas la respuesta que quieres, aunque tu realidad no haya cambiado todavía y todo a tu alrededor parezca que sí, eres una persona amada por Dios. Eres una persona amada por tu Padre. Vales la sangre de Cristo. Solo espera. Espera en Dios. No creas que no le importas. Y siento que esto una persona lo está recibiendo. No creas que no le importas a Dios. No creas que Él no te conoce. No creas que has estado solo o sola un día de tu vida. Porque Dios te ama y Él siempre está contigo. ¿Sabes? El Salmo 56:8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Y no es porque Dios sea un coleccionista de lágrimas, sino porque Él atesora tu dolor más de lo que tú crees. Él atesora tus risas y tus lágrimas más de lo que tú puedes imaginarte. Eres valioso para Dios, eres valiosa para Él y Él está cuidando de ti. Bueno, el aparente silencio de Dios no significa abandono. Lo repito, el aparente silencio de Dios no significa abandono. Pues 400 años después, esperando, en un tiempo concreto, ¿sabes qué ocurrió? Dios se manifestó. Y si me puede ayudar mi hermano en el piano, se lo agradezco. Algo extraordinario sucedió. El Espíritu de Dios, y escucha, dirigió a un judío fiel asistente de la sinagoga, obediente de Dios, un buen hombre religioso. El Espíritu Santo decidió elegir a este hombre para hacer algo estratégico. Este hombre empezó a replicar la vida del pueblo de Israel. Pon mucha atención. El pueblo de Israel había cruzado las aguas. Este hombre, elegido por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, fue bautizado y cruzó las aguas también. El pueblo de Israel, después de cruzar las aguas, fue llevado al desierto por 40 años, fue tentado. Este hombre fue llevado al desierto después de cruzar las aguas y fue tentado por 40 días. El pueblo de Israel falló en su tentación y le fue infiel a Dios. Pero este hombre, dirigido por el Espíritu Santo, permaneció y venció la tentación. Bueno, ya sabes de quién te estoy hablando. Este hombre es Jesús de Nazaret. Y dirigido por el Espíritu Santo, sin darse cuenta, Israel en Jesús obtuvo la respuesta silenciosa de Dios para sus vidas. ¿Y qué hizo Dios? Número 1, ¿se acuerdan lo que tenía que suceder? Aquellos soñadores dijeron que el Espíritu Santo iba a romper la restricción e iba a morar indefinidamente sobre una persona. Pues cuando este hombre, replicando la vida del pueblo de Israel, atraviesa las aguas, los cielos se abren y dice Marcos 1:9 al 11: cierto día Jesús de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó. Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Por primera vez el Espíritu se había reconciliado con el género humano. Y donde antes había habido una restricción, a través de Jesús se rompe. Y el ser humano puede nuevamente portar el Espíritu de Dios. Ahora, en nuestra lista tachamos eso. El Espíritu mora en él. Realmente el Espíritu está sobre él. Pero ahora replicó la vida de Israel después de esto. Vence la tentación en el desierto y regresa Jesús, como de costumbre, a su sinagoga. Y pon mucha atención lo que ocurrió. Lucas 4, 16, 21.
Cierra los ojos y escucha. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Abre tus ojos. Estas palabras, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día, era lo que ellos tanto habían anhelado escuchar. Y sin darse cuenta, de una forma silenciosa pero activa, el Espíritu Santo orquestó ese momento, y lo que ellos tanto habían soñado ocurrió delante de ellos. Aquel hombre había llegado, había tomado esa silla, se había sentado y había dicho: yo soy el cumplimiento de esta escritura. Yo soy lo que ustedes habían estado esperando. Yo soy la respuesta de Dios y vengo a decirles que no están solos, que yo vengo a liberar, que vengo a darles buenas noticias, a sacarlos de sus cárceles, a traer un tiempo de favor y gracia para sus vidas. Jesús es tu respuesta. En este momento no tienes todo lo que tienes es probable. Las condiciones materiales son duras, son difíciles, como hablamos al inicio, pero tienes a Jesús y Él es todo lo que necesitas. A lo mejor no es todo lo que esperas, no es lo que tú creías que necesitabas, pero es lo que realmente necesitas. Es Jesús tu respuesta, es Jesús tu tesoro, es Jesús quien perdona tus pecados, quien sana tus enfermedades, quien te corona de amor, de tiernas misericordias, quien te levanta de la muerte, quien te dice: hey, sueña, hey, si tu familia fue un fracaso, tú no vas a vivir de fracasos. Si tú no pudiste conquistar metas, si tus padres, tus familiares no lo hicieron, tú sí lo vas a hacer, porque yo estoy contigo. Y esta escritura se cumple también el día de hoy, delante de todos nosotros.